Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les habla tu profe Claribel. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy, pero muy especial que en el estudio de la palabra de esta semana pude encontrar. ¿Y saben qué? Estudié sobre el rey David. Esto lo encontramos en Primera de Samuel, toda su historia y aún en otros libros. Aún en el Nuevo Testamento se habla del rey David. Pero bueno, vamos allá. El rey David fue el segundo rey de Israel. Pero para entender mucho más de David, nos vamos a devolver en la historia. ¿Qué hacía David cuando era un muchacho, cuando era un chico, como ustedes? La primer tarea de David era ser pastor de ovejas. ¿Qué hace un pastor? Un pastor es el que cuida las ovejas. ¿Y de qué las cuida? De los animales feroces, de los peligros, del tigre, del león, del lobo. Además de eso, era su función que las llevara a pastar. Y mientras pastaban, el rey David hacía algo muy importante. Tocaba el arpa y cantaba alabanzas a Jehová Dios. Por este motivo, David también fue músico. Y como era músico, un día el rey Saúl envió por él para que lo llevaran al palacio y allí tocara el arpa y entonces ayudara a que las tristezas y congojas del rey Saúl se fueran. ¿Con qué? Con la música. Pero no solamente David fue pastor de ovejas, músico, sino que también fue algo muy, pero muy especial, que yo sé que muchos de ustedes han escuchado, y es que él fue un gran guerrero. Él se enfrentó al ejército filisteo y más aún a qué se enfrentó, a Goliat. ¿Y con qué lo enfrentó? Con una honda y 5 piedras. Y cuando él se enfrentó y giró su honda, esa piedrita fue directamente y se clavó, ¡pum!, en la frente de Goliat. Así lo eliminó. Pero también David no solamente fue pastor de ovejas, músico, guerrero, sino que también fue rey. Él fue ungido por Jehová Dios cuando estaba allí cuidando las ovejas, es decir, en su primera tarea, cuando era un chico, quizás de 13, 14 años, era un chico y fue ungido para ser rey. ¿Fue ahí mismo? No, tuvo que pasar tiempo y muchas situaciones, pero finalmente luego ejerció como rey. Un rey conforme al corazón de Dios, un rey que lo agradó, que buscó su presencia, un rey que quiso hacer las cosas bien, aunque tuvo algunos errores, pero finalmente terminó bien con Dios. Pero no solamente fue pastor de ovejas, músico, guerrero, rey, sino que fue algo muy especial. Y es que fue un líder espiritual. El rey David no se conformó con ser rey y dijo, bueno, ya soy rey, hago lo que quiera, tengo personas a mi cargo, un ejército, ya, hasta aquí llegué, me voy a quedar perezoso y hacer lo que quiera. No. ¿Saben por qué? Porque en la historia él muestra su liderazgo. Un liderazgo que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Él amaba su palabra. Además que también escribió los salmos. Y fue allí, en el Salmo 119, cuando él dijo, cuánto amo, oh Dios, tu palabra. Él se deleitaba en la palabra de Dios, pero no solamente escribió los salmos, él mostraba cómo delante de la presencia de Dios, él cantaba alabanzas, salmos, pero también danzaba y escribió.
por causa de ti, yo me haré más vil. ¿Y cuando escribió eso? Cuando él se retiró las ropas para danzar delante de la presencia de Dios. Y caminó haciendo las cosas muy bien, porque amaba al Señor. Entonces, quiero recordarles, pastor, guerrero, rey y líder espiritual. Fueron esas cosas que David dejó para nuestro corazón. Hoy quiero compartir con ustedes una manualidad que va a ser muy importante y donde vamos a plasmar estas características de David. Ese fue el personaje que yo escogí, pero tú quizás la puedes hacer con Jesús o con Pablo o con Noé, con Abraham, con cualquier personaje o quizás tema o historia que escojan y lo podemos plasmar allí. Bien, chicos, para esta artesanía vamos a necesitar lápiz, un marcador, colbón, tijeras y además de eso vamos a necesitar una hoja entera de un color, tú lo seleccionas y 6 listones largos de diferente color, puede ser de retazos de hojas que tú tengas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la hoja entera? Vamos a dibujar un pescado con un óvalo grande. En la parte de abajo le vamos a hacer su cola, separamos con una línea, la cabeza también separamos con una línea y vamos a señalar su ojo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar unos listones del tamaño de la barriguita de nuestro pescado. Podemos recortar primero el listón y luego tomamos la medida de su barriguita y así más fácilmente lo recortamos para que nos quede del tamaño ideal. Acá recortamos las partes que sobran y con el pegamento que ya tenemos previamente señalado vamos a empezar a pegar uno a uno sobre la barriguita de nuestro pescado de diferentes colores. Voy a empezar con el amarillo. ¿Sí? Lo vamos a hacer uno a uno, así, hasta completar toda su barriguita y obtener los 6 listones. Cuando ya tenemos eso, vamos a señalar con el marcador todos. Vamos a sobrepasar la figura del pescado. ¿Para qué? Para que nos quede más definido y luego lo podamos recortar. Cuando ya lo tengamos, pues entonces vamos a recortar por toda su línea. Todo nuestro pescado, así. Y cuando ya lo hayamos recortado, pues el pescado me va a quedar así, de esta manera. Y sobre cada listón, empezando por la parte de arriba, ¿qué voy a poner? El personaje que estudiamos fue David. Entonces, en el primer listón, ¿qué voy a colocar? David. Luego, ¿qué fue David? Un pastor de ovejas. Lo tercero fue músico, tocaba el arpa. Lo cuarto fue un guerrero, enfrentó el ejército filisteo, especialmente a Goliat. Luego fue un rey y por último fue un líder espiritual. Cuando ya marcamos todos nuestros listones, vamos a colocar el hilo colocando pegamento en la parte inferior, por la parte de atrás de nuestro pescado, le colocamos un hilo y así queda nuestro pescado.